Saludos hermanos, Dios les bendiga. Bueno, paso por aquí para dejar una pequeña reflexión de la palabra de Dios que está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 27 o 28 que dice: y de la manera que está establecido para los hombres morir una sola vez y después está el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí el escritor a los Hebreos nos presenta las tres etapas de la obra sacerdotal de Cristo en la redención. La primera etapa tenemos la presentación redentora de Cristo. Fíjese que el escritor dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez. La muerte de Cristo, dentro del contexto, está comparada con el designio del juicio de la muerte divina por causa del pecado de la humanidad. En el versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres morir una sola vez y después del juicio, de esa manera Cristo murió también de manera irrevocable, irreversible, una sola vez, por los pecados de toda la humanidad, como está escrito allá en Mateo, en Romanos capítulo 5, versículo 8, cuando el escritor dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo como el sumo sacerdote y como cordero murió de una vez por todas para expiar el pecado de la humanidad. El famoso pasaje de Isaías 53, versículo 3 en adelante, pues lo relata cuando dice el escritor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos, herido y azotado de parte de Dios. Y dice que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, como ese gran cordero y también como nuestro gran sumo sacerdote. Así como los hombres mueren una sola vez y se van a enfrentar al juicio después de la muerte, Cristo también murió una sola vez y se enfrentó al juicio divino por causa de nosotros. Como dice segunda a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. La segunda etapa fue su misión redentora. Dice: para llevar los pecados de muchos. Aquí está el objetivo redentor de la misión de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote: presentarse a Dios por nosotros por causa del pecado, como lo establece también la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista presenta a Cristo y cómo lo llama: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra quitar es la misma que utiliza aquí el autor de los Hebreos, que es la palabra llevar, que significa arrancar, desarraigar. O sea, Cristo en su obra expiatoria desarraigó y quitó el pecado de nosotros que nos condenaba y nos convertía en reos de juicio eterno en el primer momento cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Cuando yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador y confieso que Él es el Señor de mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida, en ese momento pertenezco a Cristo, llego a ser parte del cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, y el Señor quita ese pecado que me condenaba y que me convertía en reo de juicio eterno. Por eso dice: para llevar los pecados de muchos. ¿De cuáles? De todos nosotros. Como está escrito allá en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, esta cosa les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. O sea, aquí hay que tener en claro es que la muerte de Cristo es universal. Él murió por todo el mundo, pero su apropiación es personal. Ahí estamos claros. Eso de una expiación limitada, eso no tiene ningún asidero bíblico. Y en tercer lugar tenemos su consumación redentora, como dice el autor de los Hebreos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Bueno, a veces miro porque aquí están mis notas. Pues. Mire, cuando dice el escritor que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, hay que entenderlo en un contexto hebreo. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por el pecado, el pueblo estaba a las puertas del templo esperando expectante a que el sacerdote salía. Y si el sacerdote salía, el pueblo se regocijaba
porque todos los pecados de ellos habían sido perdonados y el Señor le había dado un año más de vida. El pueblo estaba a la expectativa que el sacerdote saliera. Y así nosotros, como pueblo de Dios, estamos a la expectativa. Cristo murió, resucitó, se sentó a la diestra de Dios cumpliendo una labor sacerdotal y nosotros estamos a la expectativa de que Él descienda del cielo y busque a su iglesia, porque somos nosotros quienes esperamos a Cristo. El mundo no espera a Cristo, como dice aquí, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y quienes esperan a Cristo? Nosotros, la iglesia. Por eso dice Pablo en Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros esperamos a Cristo. Estamos expectantes para que Él nos lleve a la casa de nuestro Padre Celestial. Como dice San Juan 14, versículo 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El mundo no espera el regreso de Cristo, es la iglesia. El mundo, cuando Cristo venga en su segunda venida, al final de la gran tribulación, viene para juicio, como está escrito en Judas, versículos 15 y 16. De esto también profetizó Enoc, sexto y Medán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas y millares de ángeles para hacer juicio contra todos los impíos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías y de todas las cosas que hablaron en contra del Señor, parafraseando los grandes rasgos lo que dice Judas, versículos 15 y 16. Entonces, en conclusión, hemos visto esta pequeña reflexión sobre las tres etapas de la obra sacerdotal de Cristo. La primera etapa tenemos su presentación redentora. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. La segunda etapa, su misión redentora, para llevar los pecados de muchos. Y su tercera etapa es su consumación redentora. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que el Señor les bendiga y espero que esta reflexión sea de bendición y la compartan.